Buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores. Muchas gracias por venir a este acto académico de homenaje que la Academia de Ciencias, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quiere dedicar al profesor Manuel Cardona, que fue académico correspondiente extranjero de esta casa y que, como no hace falta que yo les diga, uno de los físicos más distinguidos de la física española de todos los tiempos, pero no solo española, sino a nivel internacional. Como se verá en las intervenciones, el acto va a consistir en una breve presentación que voy a hacer yo, que sorprendentemente quizá, pero no tanto, soy el único químico que va a hablar, pero es que tuvimos una gran relación y luego trataré de ver por qué en ese momento estábamos también muy unidos como ahora. Bueno, después de esta intervención que haré yo de presentación, estos señores que van a estar, señoras y señores que van a hablar a continuación, han tenido una relación estrecha con el profesor Cardona. Unos son discípulos, otros son compañeros, amigos, y todos, la idea del asunto era que todos tenían 25 minutos, unos 20 para hablar de su trabajo científico actual, o el pasado, como ellos quieran, y luego que utilicen parte del tiempo para describir alguna anécdota, historia o comentario que quieran hacer sobre la figura tremenda del profesor Cardona. Y, naturalmente, como es una reunión científica, pues se va a hablar sobre todo de ciencia y habrá tiempo, esperemos, para que se puedan hacer por lo menos un par de preguntas o un comentario. No creo yo que al profesor Cardona le gustase ir a una conferencia en la que no se pudiese intervenir, porque él intervenía y con cierta entusiasmo y generalmente en todas las charlas en las que iba siempre tenía algo interesante aquí. De tal manera que, si les parece a ustedes, pues empezamos en este momento y realmente lo que yo voy a hacer es contar algunas cosas que tienen que ver sobre todo con las relaciones del profesor Cardona con España, que son importantísimas, como saben ustedes, y voy a describir brevemente algunas cosas de su currículum y después comentar algunas de esas relaciones que digo, entre otras relaciones de trabajo con nosotros mismos. Bueno, esta es la foto más antigua que he encontrado del profesor Cardona y en ella está con corbata, cosa que es infrecuente porque a partir del año 70 se descubrió, se puso en marcha esto que se llama corbata de bolo, que es típica de Arizona, y él siempre fue con esta corbata, menos en otras dos ocasiones que luego aparecerán. De tal manera que es una característica de la personalidad del profesor Cardona, de las muchas que tenía y muy, muy interesante. Bueno, aquí aparecen para un resumen de su currículum y bueno, pues estudió en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Física, luego vino a la Complutense. Yo creo que en aquel momento no se podían leer tesis más que en Madrid, era una época de escasas libertades, como ustedes saben, y entonces vino aquí en el departamento del profesor Santes Mases, que fue también académico de esta casa, hizo su tesis doctoral, que leyó en junio del 88, y bueno, pues al mismo tiempo se presentó a una plaza en la Universidad de Harvard y fue instructor o profesor ayudante de electrónica en ese departamento, y bueno, pues luego tiene una cantidad de cosas, estuvo en los laboratorios RCA, estuvo en la Universidad de Brown, estuvo en el Max Planck, todas esas cosas son bien conocidas. De todas maneras, les participo que estas conferencias serán grabadas y archivadas en la biblioteca de la Real Academia, con lo cual se pueden consultar, aparte de que las transparencias están a disposición de todos ustedes. Bueno, aquí abajo pues hay algunas de las distinciones que fue consiguiendo y voy a señalar las que tienen que ver con España. Entonces, le dieron el Premio Nacional de fin de carrera y yo creo que fue el mejor expediente de España, de todas las ciencias en ese momento. Luego tuvo una beca de la Fundación March, con la que se fue a Estados Unidos, y después en el gobierno de Cataluña, ya después de la transición, y en fin, en la democracia, le dio la medalla científica más importante, que es la medalla Narciso Monturiol, como saben ustedes. Bueno, voy a poner algunas imágenes. Estas en concreto pertenecen a un viaje que hizo a México, donde le hicieron doctor honoris causa, porque realmente Cardona era un hombre muy fotogénico y sus fotos reflejaban perfectamente su personalidad y la manera que tenía de enfrentarse a las cosas. Siempre estaba o pensando o diciendo algo con una actividad cerebral impresionante que incluso se traslucía, en mi opinión. Bueno, pues después de esto en el currículum aparecen algunas cosas. Una de las más importantes para la ciencia del estado sólido de los materiales en este país es cuando el profesor Serratosa le nombró presidente del Comité Científico de los Institutos de Ciencia de Materiales del Consejo,
eso fue en el año 88, y bueno, pues hicieron muchísimo por aglutinar y por desarrollar la ciencia de materiales en España, y que ahora goza de muy buena salud, como saben ustedes. Bueno, en este mismo periodo tuvo una serie de reconocimientos: académico correspondiente de la Academia de Ciencias de Barcelona, doctor honoris causa de las Universidades Autónomas de Madrid y de Barcelona, luego la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. O sea que Cardona nunca perdía el contacto con España y con Cataluña, y continuamente tenía gente que venía, y él venía con cierta frecuencia también. En ese momento también tuvo un reconocimiento de los más importantes, que fue, yo creo que fue el primer español miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Luego ha habido 2 o 3 más, algunos miembros de esta academia, y también en ese momento recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencia, de Investigación, en el año 88. Y de esa época son estas 2 fotos que compartió con el profesor Mosinski, un matemático mexicano. Y entonces esta es la foto en la que se ve al actual monarca en una situación ya mucho más joven y tenía muchas menos preocupaciones que en este momento, casi seguro. Esta otra foto es más interesante porque, aparte de que gráficamente es mejor, se ve otra vez a Cardona con corbata, que, como les decía, en esa ocasión no utilizó la corbata de Arizona. Después empezamos tuvimos una serie de colaboraciones en mi grupo de investigación, que es cuando yo realmente le conocí, y de esa colaboración tuvo que ver el que empezamos, cuando surgieron los llamados superconductores de alta temperatura, pues empezamos a trabajar en mi grupo de investigación en colaboración con físicos y químicos. Aquí está el profesor Vicén y María Teresa Frías, y luego un grupo de la Autónoma, Salvador Ferrer, María Carmen Asensio, y haciendo un esfuerzo conjunto, pues preparamos un material que era realmente la primera publicación de superconductores en España, y nos ayudó Félix Indurain en este momento por primera vez, luego también otro poco, en el sentido de que él nos dijo: pues se lo podéis mandar a Cardona, que seguro que le interesa mucho. Y nosotros le mandamos el trabajo, que fue aceptado. En este trabajo es de señalar que la temperatura ha sido durante tiempo fue la más alta, después ya se descubrieron otros superconductores, y también que se habló de la concentración del cobre, que determinaron, de cobre trivalente, el cobre 3, en la superficie, que hicieron Salvador Ferrer y esto, que fue muy interesante, porque todavía sigue habiendo, nosotros incluso seguimos trabajando en ese problema de eso. Bueno, también Cardona nos pidió muestras, dijo que si le podíamos mandar, le mandamos muestras, y esta fue su primera publicación en superconductores, y de hecho fue la primera de una serie de publicaciones que todas hizo con las muestras. Bueno, pues la primera es la tesis de Flaviano García Alvarado, y luego pues hay aquí otros nombres de gente que en ese momento estaban haciendo la tesis en nuestro grupo, y realmente junto con el profesor Burns, que también hizo un estudio de Raman de superconductores, fue el trabajo más importante y que ha quedado ahí para luego después poder estudiar estos materiales. Bueno, esta es una foto de ese doctorado que les dije en el CIMBESTAB, y aquí vuelven a aparecer unos cuantos premios de los muchos que tuvo, que, bueno, pues este es también el premio de la Fundación Catalana de la Ciencia en el 90, luego después tuvo el premio Italgas. El premio Italgas realmente tuve el honor de proponerle, y cuando se lo concedieron, el profesor Cardona nos invitó al profesor Juan Rojo, que anda por aquí, y que también ha intervenido bastante en esto del desarrollo, como ahora de los materiales, como ahora veremos, y nos invitó a la entrega, y fue un acto muy interesante, porque aparte de que siempre es interesante que le den a un amigo de esta importancia un premio, pues la conferencia que dio allí pues era una conferencia europea, sobre la ciencia europea, y realmente guardamos muy buen recuerdo. También en ese año le propusimos y le hicimos académico correspondiente de esta academia, pero correspondiente extranjero, porque en ese momento tenía pasaporte, yo creo que alemán y americano. El hecho es que eso pues también se hizo. Esta es otra foto de ese acto de México, y aquí pues refleja que fue editor o editor asociado de las revistas algunas de las más importantes revistas, Solid State Communications, Solid State Communications, que fue una en la que más gente pues publicaba en ese momento sobre semiconductores, superconductores y eso. Luego también fue editor asociado de Physical Review Letters, y después ya editor general de esta misma Solid State Communications. Aquí, bueno, yo creo que esto es conocido, pero no está de más, que estaba en la lista de los científicos más citados ya en el 78,
Luego en el 81 y después, en los años ya 2000, pues desde el año 70, estaba entre los 8 científicos más citados de todos los tiempos y detrás de él había varios premios Nobel de física. O sea que realmente su currículum era asombroso. Bueno, algunas imágenes más de actos, estos son algunas en México, esto es cuando le dieron ese doctorado honoris causa. Esta es una foto que he conseguido tener fecha, de las otras no es fácil, y realmente se ve que además de fotogénico no va cambiando mucho con el tiempo, aunque se va haciendo mayor, pero sigue teniendo la mirada penetrante, una mirada inteligente que podríamos fácilmente decir, ¿no? Bueno, el año 88 fue un año importante para la Universidad Complutense, a la que pertenecemos varios de los que estamos aquí, porque se iniciaron los cursos de verano del Escorial. Esto arrancó con un cartel de Rafael Alberti, que quien hubiera dicho años antes que iba a poder hacer un cartel aquí en España. Y entonces, bueno, pues se hicieron unos cursos de verano, y en esos cursos de verano, lo que pasa es que esto pues se ha cortado la... Claro, en ese curso de verano, que tuve la fortuna de dirigir, había bastantes profesores, investigadores en el campo de los superconductores. Yo creo que estaba todo el mundo que tenía algo que decir en superconductividad: Fernando Flores, Félix Indurain, Rodolfo Miranda, José Luis Vicente, gente de mi equipo, Regino Sáez Puche, Carlos Otero, Emilio Morán. Realmente fue un curso muy interesante y de ese año, de esa edición de los cursos, el que más participantes tuvo, de manera que luego nos invitaron otra vez a hacer cursos. Y en ese curso las intervenciones de Cardona fueron muy interesantes y ahora veremos algún ejemplo gráfico. Bueno, el periódico ABC refirió esto en una noticia y en esa noticia pues decía cosas interesantes. Dice: a fomentar la investigación en superconductores contribuirá el Plan Midas, recientemente puesto en marcha, con un presupuesto de 400 millones de pesetas, que entonces en ese momento pues, era una cantidad importante. Esto fue en la época en que Juan Rojo era secretario de Estado, Fernández de Calella era el director de investigación y Félix Indurain fue el que se encargó de ese plan. Y a nosotros nos vino muy bien porque nos dieron becarios y nos dieron dinero y pudimos realmente desarrollar. Y yo siempre recuerdo que en la beca que tuvimos en mi grupo, el becario entonces ahora es catedrático en la Escuela de Ingenieros de la Universidad Carlos III, Alejandro Vález, catedrático de Ciencia de Materiales. Bueno, de esto salió una serie de libros. Este es el primero, que recordará bien el profesor Indurain, que los editó, lo editó en español y en inglés para distribuirlo, y de hecho en las bibliotecas está, y hay bastantes trabajos de ese esfuerzo. Pero luego hay otra cosa que también es interesante, y es que aquí describe el ABC que el profesor Cardona, que trabajaba en el Masplan, hizo un experimento para demostrar las aplicaciones de los productores, que eran los trenes de levitación. Y esto, bueno, pues no les voy a explicar a ustedes cómo funciona, pero lo que sí, Cardona vino desde Alemania con la cinta de una puerta de nevera, que es una cinta de plástico magnética, la poníamos entre unos libros, entonces poníamos una pastilla de superconductor y la cosa funcionaba y era muy espectacular. Y eso lo hicimos también en una conferencia, en unas conferencias que dimos en el Ministerio de Industria, después de lo cual, eso fue un poco después de la cual nos invitaron a comer en un restaurante bastante importante en Madrid. Y como teníamos nitrógeno líquido, pues no queríamos dejarlo en el coche y lo llevamos al restaurante. Y era un restaurante que había, pues, esta gente sí, que la ciencia no suele tener mucho interés para ellos. Y entonces dijo Cardona: oye, ¿por qué no montamos el trenecillo aquí para que lo vean estos señores? Y bueno, es que habrá que pedir permiso al metro. Y dice: no, si no nos va a dejar y tal. Entonces montamos el cacharro, sacamos el nitrógeno líquido, echamos en un divar que teníamos nitrógeno líquido, metimos la pastilla, pusimos la pastilla y entonces, claro, la gente ya salía el humo, el nitrógeno líquido, la gente preocupada, y entonces vieron que hacía así, ¡ah!, y aplaudieron. Entonces, el restaurante era la Pecera de José Luis, que estaba allí en la Castellana, que entonces era un poco más elegante que ahora, creo. Pero eso lo hemos hecho en más sitios, pero ahí fue donde realmente me parece que llamamos mucho la atención. Bueno, algunas imágenes de esto. Aquí pues es el vicerrector el día de la entrega de premios, el profesor Morán y el profesor Vicente están ahí, esta es otra vista, y aquí además había una de las estructuras que habíamos hecho, de los modelos de estructura que existían y todo eso. Y los cursos del Escorial se caracterizaban no solo por la ciencia, de hecho había poca ciencia, gracias a nuestro esfuerzo hubo un poco más, pero venía gente de muchísimas otras disciplinas, en particular
venían literatos, artistas y eso. Y Cardona, que era un hombre de extraordinaria cultura literaria y, bueno, y histórica y todo eso, pues asistió a la conferencia inaugural de Mario Vargas Llosa, que se titulaba La verdad de las mentiras. Y como os podéis imaginar, pues cuando llegamos a Vargas Llosa estuvo discutiéndole sobre si realmente había una verdad en las mentiras o una mentira en las verdades. Y así llegó un momento que dijo Mario Vargas, oiga, perdone, pero es que tengo que seguir firmando autógrafos, ¿no? Porque no había manera de eso, ¿no? Sí. Y aquí se le ve realmente como inquiriente y eso. Bueno, después, como os decía, la Academia de Ciencias, a instancia del que suscribe, decidió nombrarle académico correspondiente, lo que aprobó la sección y luego el pleno, y desde entonces ya era académico correspondiente. Quiero citar un par de libros. A mí me regaló la segunda edición de este, y que ahora lleva por la cuarta edición, que es el clásico en semiconductores. Cualquiera que quiera estudiar esto todavía tiene donde apoyarse. Y luego otro libro, que seguro que cita el profesor Viña, uno de sus discípulos destacados, en el que recoge impresiones de muchos, yo creo que todos los que van a hablar esta tarde, y de muchos otros discípulos de Cardona, y es yo que le he conseguido hace bien poco, porque no me había enterado, pero he leído casi todo, y realmente son unos comentarios, no ya elogiosos, que por supuesto, pero lo interesante es que cada uno da en el clavo describiendo un aspecto de la personalidad de Cardona, y yo les recomiendo que lo lean, aparte de este Es Libris, que es muy bonito. Bueno, pues para terminar, yo quería poner un pequeño, no sé si de videoclip, que aparece en YouTube, que hace una descripción del currículum este que les acabo yo de hacer sobre el fondo de una imagen del propio Cardona con una música de fondo, para una música, un tic-tac. Entonces, si les parece, lo dejo aquí en este momento y vamos a ver esta pequeña visión como homenaje de esta academia y nuestro, de todos los que estamos aquí, a un auténtico maestro de la física y de la ciencia de materiales. Ahora habrá un poco de sonido, espero. Si no hay sonido, pues no hay sonido. A ver. ¿Sí? Reducir. No, aquí tendría que haber sonido, pero no sé por qué no lo hay. Es que no me ha dado tiempo a ensayarlo, pero bueno. Bueno, si no, de hecho, pues el sonido es como un tic-tac de un metrónomo. Pero en fin, esto es que alguien en YouTube, que no he conseguido saber quién es, pues ha desarrollado esta idea, y lo hay, si buscan ustedes la página esa, pues hay de muchos científicos y de otros que no lo son, y no solo de gente que ya ha desaparecido, sino que hay gente de muchas otras disciplinas, y yo creo que es una idea interesante, porque para el que no sabe nada, pues le da una buena idea de lo mismo, así que... Sí, el texto pues lo han sacado de Wikipedia, ¿no? O sea que, muy bien. Pues esto lo vamos a cerrar. Y espero. Muy bien. Se va esto. Ya. Muy bien, pues esto es todo lo que yo quería decir. Muchas gracias. Y ahora, a continuación, pues iremos dando la palabra. Gracias.